Jason Tatum se rompió el tendón de Aquiles el 12 de mayo de 2025. Si vuelve este 6 de marzo de 2026, como ha deslizado Bill Simmons en su programa con Zach Lowe, y Bill cuando habla de Celtics sabe de lo que habla, habrán pasado 300 días. 9 meses y 24 días en total. Una recuperación rápida, fruto de su operación temprana y de los márgenes modernos de la rehabilitación. El 3 de marzo, ayer con respecto al día de cuando grabamos, día de su cumpleaños, en la ESPN por primera vez apareció junto a su nombre la etiqueta de Game Time Decision, en lugar de Out, de cara al partido contra los Hornets, aunque el equipo aún no ha publicado el parte oficial. Y no son gestos al azar. Lo que vimos en Maine entrenando 5 contra 5 con contacto y las fotos de la semana pasada entrenando con reloj de posesión en el Red Auerbach Center con el equipo no era simplemente algo de cara a la galería. No era una puesta en escena. Mientras tanto, los Boston Celtics siguen ganando. 42 victorias, 20 derrotas. La famosa regla del 40-20 de Phil Jackson que dice que si no tienes 40 victorias antes de llegar a las 21 derrotas, no eres un aspirante real al anillo. Y Boston lo ha hecho. No es relato. Y lo ha hecho sin Tatum. Lo ha hecho con un Jaylen Brown que está firmando una temporada de candidato a MVP con todas las letras. Con Peyton Pritchard ya de vuelta como sexto hombre estable, castigando incluso a unos Lakers con Luka Doncic cuestionado. Con Hugo González explotando entre los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo sin Brown ni Queta. Con Baylor Sherman defendiendo, generando y anotando triples con el pulgar roto. Con Air Portugal, Emi Asqueta destrozando interiores rivales y con Nikola Vucevic aportando desde el banquillo un poco más que Al Horford en ataque y con aleros ultrafísicos a su lado que disimulan sus carencias defensivas. Este equipo es top en net rating, top eficiencia ofensiva y defensiva y ya, sin Jason Tatum, merece ser considerado favorito. Pero todos saben que falta él. Y saben que con él este equipo entra en otra dimensión. Si Tatum vuelve y vuelve reconocible, no es una pieza más, es el multiplicador, lo que convierte una extraordinaria temporada en una amenaza estructural de verdad. Y en esta narrativa hay otro protagonista que pocos quieren ignorar, Joe Mazzulla. Su cuerpo técnico, liderado por él y respaldado por Brad Stevens desde la oficina, ha hecho de este equipo ultraprofesional una estructura competitiva en medio del cambio total del roster. Mazzulla ya tiene un historial acreditado, título, extensiones de contrato y respeto en la organización. Y muchos lo señalan hoy como uno de los candidatos claros a Coach of the Year, aunque él le importe una mierda, por lo que ha logrado con lo que tenía entre las manos. Si la temporada de Boston fuera parecida a la de los Indiana Pacers, un año de transición, hoy estaríamos hablando de un comprensible y respetable cierre de temporada, pero no. En Boston no hay fuegos artificiales, hay continuidad competitiva. Los Celtics han construido un equipo candidato mientras competían y mientras ahorraban muchos millones, sobre 353. En flexibilidad salarial, un crack Brad Stevens. En cuanto a generador de grandes rosters, también. Y cuando un equipo de 41-20, con campeones, identidad, profundidad, hambre, profesionalidad, físico, juventud, veteranía y un candidato MVP en plenitud, le sumas a un primer equipo All-NBA, descansado, maduro y hambriento, la palabra contender deja de ser prudente y empieza a ser inevitable. Estés donde estés y sea cuando sea, esto va de Celtics. Estás escuchando Los Orgullosos Verdes, tu conexión en español con la leyenda y la historia de los Boston Celtics, donde cada jugada y cada partido son una nueva oportunidad para seguir escribiendo nuestra historia. Bienvenidos. Buenas a todos, o muy buenas, como suelo decir. Estamos hoy a día 4 de marzo de 2026, cada día más cerca del regreso de Tatum, pero hay cosas que nunca se van, por eso no tienen que regresar, como son las chapas de Luka.
al inicio del programa. Hoy no le voy ni a saludar, solo voy a saludar a José Luis porque ya si no se va a pasar de minutos y creo que tiene que hacer un poquito de load management. ¿Qué tal, José Luis? Hola, buenas, Car, buenas, Luca, buenas a todos los que semana tras semana os han estado escuchando. Que por cierto ha sido 2 programazos, como así os he reconocido en las redes. Y bueno, pues muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Luca en la entradilla, ¿no? En Boston parece que todo funciona a la perfección y que la supuesta vuelta de Jason Tatum pues va a suponer pues dar ese paso y transformarnos definitivamente en unos contenders, no solo a ser campeones de la conferencia sino a ser campeones de la NBA. Y antes de nada voy a darle un palito a Luca porque la regla del 40-20 de Phil Jackson no la hemos cumplido. Porque hay que ganar 40 antes de perder 20. Y nosotros hemos estado 39-20, por lo cual la regla del Pero 40... la regla es ganar porque 40 partidos antes de perder 20. Y nosotros no hemos hecho eso. o es antes de perder 21. No, es antes de perder 20. No. Tienes que llegar primero a las 40 victorias Antes que a las 20 derrotas. derrotas. Eso es. Bueno, estamos A ver, con por un 41, partido, 20. por un partido. Por un Tampoco partido, pasa por nada, ni creo yo que vaya a cambiar mucho la cosa. Pero bueno, No llegar... sé, no sé dónde escuché que de los últimos 10 campeones, solo uno no cumple esa norma. Los Bucks de Anteto, si no recuerdo mal, cuando escuché el dato. Que estoy hablando completamente de Puede memoria, ser. igual está mal, Puede pero no lo sé, ¿eh? Mira, este año, es que lo estoy mirando aquí en el Times. Este año que pone... Mira, 18 de los últimos 19 campeones NBA la han cumplido. 18 de los últimos 19. Pero no Y pone ese, aquí qué equipo es. pues creo que no me equivoco, si es la Puede de ser. los Puede Bucks ser. Ah, de mira, sí. Giannis. La excepción fueron los Milwaukee Bucks, que tuvieron que... Correcto. Pone que tuvieron que ganar a un equipo que había cumplido la norma en las finales, aquellos Phoenix Suns. Pues bueno. Y que casi, oye, y que casi se lo llevan, que tuvieron muy de cara esas finales los Suns, ¿no? sí, Si no fue recuerdo cuando se mal. jodió la rodilla Anteto pero bueno, al final tenía que llevarse el anillo. Bueno, noticias. La más importante, el título del programa, ya la ha comentado Lucas en la entradilla. No creo que hiciera falta comentarla porque todo el mundo ya la sabrá. Jason Tatum, no próximo partido, pero el próximo partido que juguemos contra los Mavs, que es exactamente El viernes, del viernes al sábado. ¿Del viernes al sábado o del jueves al viernes? Del viernes al sábado. Vale, viernes al sábado, sí. No sé por qué me ponía jueves. A la 1 en Boston volverá Jason Tatum a las pistas. Cuenta. Según Bill Simmons. O sea, no hay nada confirmado por parte de absolutamente nadie. Es cierto que en redes Nick Sang, que es el preparador físico, amigo personal de Tatum, ha subido algo de deseando que llegue o algo así. Sabemos, no sé si habéis visto el documental, mini documental, que está subiendo Jason Tatum a YouTube, con vídeos de entre 4 y 6 minutos, van 4 capítulos, Sí, de la lesión. en los que, bueno, se ve parte de su recuperación. Hoy no se esperaba y salió uno, y la última frase del capítulo es, os la voy a leer ahora mismo que tengo el pantallazo puesto. A ver. I can see a day where I'll be able to play again. O sea, puedo ver el día en el que jugaré de nuevo. Se supone que el próximo es cuando juegue. No hay mucha gente que está haciendo cábalas con eso también. Bill Simmons hace 2 días en su programa con Zach Lowe en The Ringer lo comenta y dice que cree que sus informaciones o algo así dice que espera que Tatum juegue el día 6 en Boston contra los Mavericks. Partido que se televisa a nivel nacional y que lo televisa también la misma cadena, la NBC, creo que es de Boston, que es la que está también o la que hizo parte del documental.
O sea, o la que está metida en la producción del documental que está subiendo en YouTube, Tatum y todo esto. Entonces es como, parece ser que, ¿no? Hombre, es que Entonces, si no, el siguiente partido que jugamos en casa es el 14 de marzo. Y como se suponía que volvía en un partido de casa, o sea, o es en Charlotte o es en Mavericks, o sea, o es contra Mavericks o contra Hornets, o es que si no ya te vas al 14 de marzo, claro, que y son ayer casi 10 días. estamos grabando, ya lo dijiste, a miércoles, aquí en Miércoles 4. España. Ayer fue el cumpleaños, el 28 cumpleaños de Tatum, también fue el 22, el cumpleaños 22 de Jordan Walsh. Pero ayer yo lo vi en redes y dije, no puede ser, lo han trucado y entré en la ESPN y en la ESPN, no sé si os pasé el pantallazo, creo que por el... Sí. aparecía Tatum para el partido de esta noche como game time decision, o sea, como decisión de partido, o sea, que está como cuestionable. Aparecía también Keta y aparecía también Brown, que hoy juegan los dos. Claro, yo al ver eso y ver el revuelo brutal que hubo en redes Celtic, ¿no? Grant Williams también ha salido hablando de que tiene muchas ganas de verle. De John T. Murray también le dijo algo al respecto de su vuelta por redes hace 1 o 2 días. Yo le pregunté a Enrique, sí, le pregunté a Bobby Krivitsky, le pregunté a Nodal Sell, le pregunté a Jack Simon y me contestaron literalmente, yo no me fío de ningún parte que no sea el de los Celtics. Como diciendo, el de ESPN puede decir misa que mientras no lo digan los Celtics no vale de nada. Entonces, bueno, yo no sé si la ESPN lo hizo por algo, no tengo ni idea a nivel apuestas si hay algún tipo de apuestas al respecto de cuándo vuelve Tatum. Pero bueno, el tema es que va a volver pronto. eh, y la gran pregunta y los grandes, la gran cuestión que yo creo que es lo que tenemos que tratar hoy aquí es ¿qué creéis que va a pasar? Hay que recordar que este equipo ahora mismo es segundo del este, Yo creo es que el Estados mejor. Unidos invade Irán. No estábamos hablando de eso. No estábamos hablando de Ah, eso. perdón, perdón. El tema es, em, si retomo. El equipo es segundo del este, el equipo es el mejor net rating de la liga, si no me equivoco, ahora mismo. Somos top 5, el único equipo top 5 en rating ofensivo y defensivo, el único que está ahí. Ujú. Y a ese equipo le vamos a añadir un 6 veces All-Star, un 5 veces 4 seguidas All-NBA primer equipo, campeón. Vamos a añadir a Jason Tatum. Vamos a añadir un Jason Tatum que lleva 300 días sin jugar. O sea, 300 días hará el viernes que lleva sin jugar. Entonces, la pregunta es, ¿qué le va a implicar al equipo, señor Casares o José Luis? O si creéis que va a haber problemas con Brown, que hay mucha gente que va a decir, que está diciendo que Brown se va a enfadar, que este es el equipo de Brown, que Tatum viene a quitarle protagonismo, que la química la va a reventar, que a ver quién va a cambiar de rol, que estoy escuchando bastantes voces que dicen eso, que hay que ver cómo llega. Evidentemente, hay que ver cómo llega. Pero lo comentábamos también hoy en el chat de Celtics España, no sé si lo leíste, Cas, y Sí, José algo Luis, leí. Lo que pasa es que hay mucha que chapa, hay la mucha verdad. chapa. El tema es, lo comentaba con Luquiño, y también estaba aquí que por ahí comentando que bueno, son 300 días sin jugar, son las sensaciones, pero desde mi punto de vista, Tatum es un jugador que lleva 7 años en Celtics, que lleva toda la carrera de Joe Matsula siendo su jugador, que no es que se haya ido a las Seychelles de vacaciones a recuperarse y haya vuelto ayer y se haya reincorporado a los entrenamientos ayer y lleve 300 días sin ver a sus compañeros ni a su entrenador. No, no, es un tío que lleva desde pretemporada al lado del equipo, en todos los entrenamientos. El cuerpo técnico está hablando con él permanentemente. Él está viendo jugar al equipo. Hay gente que dice que el rol de Baylor Sherman, ese nuevo rol que está cogiendo ahora mismo en el equipo, es el rol que va a tener Tatum, porque vamos a quitar a Sherman del quinteto titular. Eh, Brown, perdón,
Brown ya ha dicho que, aunque haya mucha gente que diga que Brown está preocupado, Brown ha dicho que está esperando a Jason Tatum porque quieren ganar y porque Tatum evidentemente les va a hacer mejores. Y el tema es que Tatum es un jugador y no ha demostrado ser un jugador con un ego que haga que todo el equipo juegue para él. Tatum cuando ha tenido que dar un paso al lado porque Brown está brillando, lo ha dado. Cuando ha tenido que dar un paso al lado porque Pritchard está encendido, ha dado ese paso al lado porque Pritchard está encendido. Brown es un jugador de equipo y Tatum quizás más. Entonces, no es que Tatum ahora salga de Celtics y lo coloques en los Thunder o en los Spurs. O no es que llegue, el ejemplo que ponía, no es que llegue ahora Donovan Mitchell a Celtics, que nunca ha estado en Celtics y que no entiende o no sabe el sistema, no conoce a sus compañeros. No, es Jason Tatum, amigos. Es un jugador que lleva pues toda su vida profesional en Boston y que sabe perfectamente el rol que le va a tocar porque sabe ya desde hace probablemente semanas lo que va a tener que hacer. Entonces, ya os digo yo ahora que no va a haber un problema de química, que el jugador que pierda minutos o los jugadores que pierdan minutos por la entrada de Tatum lo tienen súper asumido, como lo ha asumido Garza con la llamada de Vucevic, y que cuando le toca jugar a Garza lo hace increíble. Y esto va a pasar con probablemente Jordan Walsh, probablemente Shireman y probablemente Hugo, que serán los que pierdan, y a lo mejor un poquito Hauser, minutos para dárselos a Jason Tatum. Jason Tatum que no va a llegar para jugar 35 minutos, evidentemente. Entonces, yo lo que quiero ver es los primeros partidos de Tatum, a ver cómo está él. A mí me da igual que el equipo pierda o gane por el hecho de que esté él. Yo lo que quiero que él empiece a coger ese ritmo de competitivo de estar en cancha, ver cómo se siente y ver hasta dónde puede aportar dentro de que ahora mismo, evidentemente, el equipo, por decirlo así, es el equipo de Jaylen Brown. Y creo que Tatum sabe que este año el equipo, bueno, pues está dominado por un jugador que es candidato a MVP. Entonces, ahí lo dejo y ahora os escucho. Dale, José Luis, Pues te dejo vía yo libre. te lo podría resumir en 5 palabras. Son los Celtics de Tatum. Y ahí podría quedarme ya más ancho que largo. Me da igual que venga de una lesión, que no son los Celtics de Tatum. Y es que no me fío de un tío como Jaylen Brown, que cuando jugamos en Arizona a 25 grados a la hora del partido, lleva un gorro de lana puesto en la cabeza. No es de fiar. Un tío así no es de fiar, joder. No, hablando en serio, yo creo que lo has explicado muy bien. Tatum no es una pieza extraña, no lo va a rechazar el cuerpo de los Celtics. Están acostumbrados a que sea su guía. Tatum, además, es inteligente, no ha necesitado nunca siquiera de defenderse de ese periodo en el que, bueno, la mayor carencia era el aura, ¿no? No tenía aura, no tiene aura, se repetía. Han intentado enfrentarle con Jaylen Brown en multitud de ocasiones. Los dos se respetan. Yo creo que los dos saben cuál es el papel de cada uno. Brown ha cogido, pues ahora mismo las riendas desde la lesión de Tatum, normal. Era la persona que estaba en ese segundo plano. Para mí es mucho mejor jugador Tatum que Brown, siendo Brown un buen jugador. Química no tiene por qué afectar. Llevan jugando juntos desde que Tatum empezó la NBA. Es decir, yo creo que por ahí no hay ningún problema. Y al final, los minutos de quién se van a reducir, yo creo que se van a reducir de Hauser, de Jordan Walsh, visto los últimos partidos, se van a reducir mucho y quizá vuelva a tener ese papel que tenía anteriormente, que prácticamente pues no soltaba cancha. Creo que Hugo va a seguir jugando esos 10-12 minutos porque defensivamente revoluciona los partidos y creo que Baylor Selgerman se va a quedar en el quinteto titular, que va a ser Hauser el que salga de ese quinteto. Yo, pues no sé, tampoco tengo mucho más que añadir. Hombre, yo diría que de momento va a seguir, no sé si siendo el equipo de Brown, porque tampoco creo mucho en que el equipo sea de alguien, de uno o de otro, como mucho de Joe Matsula. Eh, entonces tampoco me preocupa demasiado. Yo creo que tenemos al Coach of the Year de la NBA
y va a ser capaz de introducir a Tatum en el sistema. Está claro que no va a estar para jugar 40 minutos por partido y ser el que lleve el mando del equipo continuamente, pero bueno, ir poco a poco avanzando y de cara a playoffs que pueda aportar lo máximo posible, sea cual sea eso. Es que, claro, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que lleva todo lo que lleva sin jugar y que viene de una lesión que te puede afectar y que suele afectar mucho al juego. Entonces, pues es complicado predecir cuál va a ser la situación. Yo creo que Matsula será inteligente y lo irá introduciendo poco a poco. Y al final eso es un poco con lo que hay que quedarse o con lo que deberíamos quedarnos o lo que se debe hacer. Yo creo que va a ser Baylor Scheierman el desplazado del quinteto titular. Luego comentaré por qué lo creo. Dejo así una píldora para luego porque quiero hablar de él y de otros jugadores en concreto en los partidos. Y bueno, pero bueno, más allá de eso, yo creo que la preocupación esa excesiva de cómo va a introducirse en el quinteto, si va a afectar mucho, si va a afectar poco. Hombre, yo creo que eso, que tanto él, Brown y Matsula, que son los principales artífices o los principales involucrados en esto, van a ser, pues eso, lo que decía, de suficientemente inteligentes para no cargarlo y decir, ahora vamos a jugar a lo que diga Tatum. Pues el equipo tiene un sistema y al final el añadir un jugador como Tatum beneficia ese sistema. Lo que no vamos a hacer ahora es cambiar de repente el juego cuando es un equipo que, pues eso, que lleva 40 victorias en 60 partidos, que es una barbaridad y es un muy buen resultado. No vamos ahora a decir, no, como vuelve Tatum vamos a jugar a otra cosa. Yo creo que eso sería un error y lo sabe Matsula, lo sabe Tatum y lo sabe Brown. O quiero pensar. Entonces, yo creo que eso, que lo más dulce que pueda ser la transición y no complicarse con maniobras súper complejas de decir vamos a hacer ahora un sistema para introducir a Tatum de no sé qué manera, sino simplemente seguir la evolución natural del equipo y la evolución natural del juego y a partir de ahí construir. Porque eso, se puede competir, pero tampoco creo que haya que no que darlo todo por competir, sino quemar las naves, poner a Tatum a jugar 40 minutos, a Brown 40 minutos, a White 40 minutos para intentar forzar un resultado que a lo mejor no sale de manera natural. O sea, que creo que el equipo tiene capacidad para competir, pero tampoco creo que haya que forzar a Tatum, principalmente a los otros dos, pues puede ser en un año que tampoco el equipo al menos parecía que fuera a dar para tanto y yo creo que realmente es así. O sea, estamos muy bien en temporada regular, pero yo creo que en playoffs hay que tener, no calma, pero sí un poco de perspectiva de lo que es este año y de la situación de Tatum. Dentro de ese cuadrado, de esos límites, por mí todo lo que se puede hacer y si se puede llegar a finales de conferencia, a finales o lo que sea, sin forzar sobre todo a Tatum, yo creo que es lo suyo. Pero bueno, que al final estos son castillos en el aire y hay que ver a qué nivel vuelve, porque al final eso es lo que va a marcar un poco todo, porque el nivel del equipo lo conocemos, sabemos a qué nivel están cada uno de los jugadores, pero Tatum al final es el que va a marcar un poco, yo creo, el posible resultado de cara a playoffs, la verdad. Yo, El tema es que este equipo ya está donde está sin él. Y que para introducirle a él, que entendemos todos que entrará con restricción de minutos, no sé si 15-20 por partido, y que habrá load management y que habrá partidos que no juegue por descanso y por cuidar ese talón y ver cómo reacciona, etcétera, etcétera. No tenemos que deshacernos de absolutamente nadie. Y que el juego no va a tener que cambiar en demasía con respecto a lo que se está haciendo, porque es un juego en el que los generadores primarios son Brown, Pritchard y White, y a lo mejor tiene que generar un poquito menos Pritchard cuando coincida con él, a lo mejor pues quitarle 2-3 posiciones a Brown y 2-3 a White,
Y Tatum puede entrar perfectamente en el sistema de juego. En el sistema de juego en el que muchas veces Tatum sea el que se coloca en la esquina para abrir el campo. Es un jugador que ve el campo y ve los pases y ve los cortes, por ejemplo, de Hugo de una manera maravillosa. Puede jugar al pick and roll con Keta o el pick and pop con Vucevic si le toca sin ningún tipo de problema. Quiero decir, no es un sistema ajeno a Tatum. No es que sacas a Garland, que está compartiendo mucha bola con Mitchell, y metes a Harden, que es un jugador completamente diferente, que tienes que bajar el ritmo del juego. Los Celtics van a seguir jugando a su ritmo, que es el ritmo más lento de la NBA, lo cual a un jugador que viene de 300 días sin jugar le viene perfecto. No nos estamos metiendo con Tatum, un tío que va a venir pesado, que va a venir... No, no. Tatum viene más fuerte que nunca, viene físicamente más en forma que nunca, más cuidado que nunca, más descansado que nunca. Y viene a jugar en el equipo en el que lleva jugando 7 temporadas, 8 temporadas. Entonces, no es que llegue a algo completamente diferente. Es cierto que hay que ver las sensaciones que tiene en ese juego 5 contra 5, competitivo, etc, etc, etc. Pero yo creo que no es tan traumático como, por ejemplo, el meter a Harden en los Cavaliers y quitar a Garland. Por ejemplo, creo que es más complejo el meter a Harden, estoy hablando de un ejemplo real, meter a Harden en un equipo que no jugaba lo que juega Harden. Y que vemos que con Jarrett Allen está funcionando maravillosamente y Jarrett Allen vuelve a ser un jugador llamativo. O sea, de un jugador que estaba empezando a ser cuestionable o cuestionado a un jugador que te está metiendo 20 y pico puntos y cogiendo 10 y pico rebotes porque está jugando con Harden, que es un dios al pick and roll. Entonces, claro, Tatum llega a un sitio donde nunca se ha ido y sabe lo que hay. Entonces, para mí, la única duda es ver cómo va a estar él a nivel sensaciones, a nivel cómo se va a sentir, etcétera, etcétera. Para mí el encaje no hay ningún tipo de problema y para mí Tatum no va a volver a jugar si no se siente 100% seguro de que puede aportar lo que él quiere aportar o lo que él considera que tiene que aportar. Si él considera que no está porque y que va a restar el equipo, ya lo ha dicho, hace 3-4 semanas ya lo ha dicho, no juega. Entonces, yo estoy en ese sentido tranquilísimo, sin muchas expectativas al respecto, sin saber, sin decir, bueno, ahora llega Tatum, somos favoritos absolutos, pero hay mucha gente que está diciendo, uy, ahora viene Tatum, se convierte en los favoritos absolutos. Si Tatum viene, como se espera que vuelva. Entonces, hay gente que ya está diciendo eso. Y gente que, bueno, que no somos nosotros, que hay gente que ya tiene bastante más nivel. O que lleva muchos más años hablando del tema y que conocen esto cómo funciona. Entonces, bueno, yo creo que yo estoy a la favoritos expectativa. Tampoco... Del este. Hablan de este, favoritos del este. Del este, bueno, es que te lo puedo llegar a comprar. Yo, si Tatum llega a un 80%, vamos a decir a un 80% a nivel físico de sensaciones, y puede jugar 20 minutos bien, va a multiplicar lo que está haciendo Boston. O sea, yo creo que nadie debería tener dudas de eso. Hombre, yo tampoco diría multiplicar. O sea, no hombre, es que... O sea, que el equipo va a ser mejor, que el equipo va a ser mejor. Pero que tampoco hablemos aquí de que esto va a ser la repanocha por volver Tatum cuando no sabemos a qué nivel está. O sea, no te digo ni que para bien ni para mal. Ese es el tema. Pero hay que ser prudentes. Lo que no podemos decir es que sí, porque vuelva Tatum ya va a ser esto la virgen. No, yo estoy diciendo que si Tatum vuelve a un 80% claro, a nivel físico y va a jugar los minutos de Jordan Walls y parte de los minutos de Hauser, yo los de Hauser no los tengo tan claro, pero va a jugar los minutos de Walls casi seguro, y que va a jugar algunos minutos de Hugo y que va a jugar algunos minutos de Baylor Sherman, lo tengo clarísimo. Hostia, no me comparéis a Jordan Walls con Jason Tatum. Sí, pero ahora aunque solo sea por el hecho de en el momento en que le das el balón a Jordan Walsh, ves que
siempre hay 2 metros de distancia con respecto a Jordan Walsh y el defensor. Como esté Tatum ahí, no va a haber 2 metros de distancia. Va a haber un tío encima cuando no va a haber 2. Y en ese momento Tatum y los jugadores que rodean a Tatum van a tener muchísimo más espacio. Con lo cual los tiros van a ser muchísimo más liberados. Con lo cual Vucevic va a meter muchos más tiros. Con lo cual Hauser va a meter muchos más tiros. White va a tirar más cómodo. Y Brown va a tener vías más fáciles de entrada a canasta. O sea, solo por la gravedad de la superestrella que es Tatum y del respeto que se le tiene en la NBA y los jugadores contra los que se va a enfrentar, solo por eso el equipo va a subir. Siempre y cuando él tenga esa capacidad, que yo no lo dudo. Y creo que todos los que conocemos a Tatum, desde la distancia, evidentemente, pero que los que hemos seguido su carrera, sus declaraciones, su manera de actuar en momentos importantes de playoff, que la bola la tiene él y de repente está, lo que comentaba antes, encendido Brown y se la da a Brown y no tiene ningún problema. Pues va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, para mí la única duda es ver cómo se encuentra él a nivel, sobre todo mental, más que físico. Si no tiene miedo a la hora de entrar a canasta, de cómo se siente a nivel confianza con el tiro, etcétera, etcétera. Pero que físicamente está como una bestia. Y que sabe de sobra cómo funciona el sistema y que estará hasta los huevos de ver vídeos y hablar con el cuerpo técnico en el que va a ser su rol. Vamos, es que eso no me cabe nada más mínima duda. Si Mazzulla está haciendo esto con, insisto, Jordan Walsh, Nemías Queta, Luka Garza, Hugo González, Velo Sherman, Ron Harper Jr., joder, es que suma esto, segundos del este, cuartos de la NBA, y el segundo mejor equipo desde mediados de diciembre de toda la NBA, métele a un tío que sabe a lo que va, que viene, insisto, a ayudar y a multiplicar a que el equipo sea mejor. Pero que no sabes a qué nivel está otra vez, Luca. O sea, sí. físicamente, ese es el físicamente tema, ese... pues a lo mejor está peor que Jordan Walsh. Y no me extrañaría. O sea, la explosividad, todo lo que te ofrece Jordan Walsh, probablemente no te lo pueda dar Tatum ahora porque pues viene de una lesión, de lo que supone, tal. Defensivamente, eso cambia bastante. O sea, no es lo mismo coger al Tatum de antes que probablemente al Tatum de ahora con un físico pues peor. Porque al final una lesión de esas, aunque recuperes o todo lo que sea, vas a estar físicamente peor. Eso para empezar. Luego, Tatum querrá entrar en dinámica lo más pronto posible. Cuando reciba, no va a hacer lo que hace Walsh. A lo mejor pasarla, se la va a fumar. Y a ver qué porcentajes tiene. Porque ya lo conocemos y sabemos que se las fuma. Porque una cosa es que diga, o sea, esto no son los cromos, no es el 2K, no es quito a este y pongo a este y hace lo mismo. También hay que tener en cuenta las dinámicas, pues que el equipo tiene un componente más colectivo y Tatum también va a empeorar eso, sí, que es un muy buen lector de juego y que va a generar oportunidades para los demás, pero también va a querer el meterse en el juego. Digo como hipótesis, o sea que no Sí. digo ni una cosa ni la otra, pero que tampoco me parece que esto vaya a ser una frase que a ti te gusta mucho, plug and play. No va a ser un llegar y, ale, venga, ya está. Que puede haber complicaciones, yo no digo que las haya, pero que no me parece que vaya a ser tan claro como decir, joder, pues quitas a Walsh que tiene 75 de media en el 2K y metes a Tatum que tenía 91. Y hostia, eso ya es la hostia. Yo creo que hay que tener prudencia y ver cómo llega, no digo ni que una cosa ni la otra, no, tampoco me mojo porque no tiene mucho sentido. El amigo del programa Bobby Manning ha pedido hoy por redes que se deje de especular con la vuelta de Tatum, etc, etc. O sea, No. pues eso. Hoy lo he comentado, podcast mainstream de este país, esta semana, están hablando de Boston Celtics, de la vuelta de Tatum, de Hugo González. Bueno, me parece bien. Pero también me parece bien el hecho de no meter más presión de la que tiene. Sé que no nos escucha Tatum y no le vamos a meter presión por lo que estamos diciendo aquí, pero yo estoy a la expectativa. Ayer cuando escuché la noticia, pues un saltito de alegría por casa di. O sea, estoy muy contento con las buenas noticias y encantado. Y encantado con Joe Mazzulla. ¿Queréis decir algo de Mazzulla? Yo es que me preparé aquí un pequeño texto de Joe.
porque estoy también Vale. emocionado con este tío. Dale. Mira, es que salió la noticia de que Joe Mazzulla posee el mayor porcentaje de victorias en la historia de la NBA entre entrenadores con un mínimo de 300 partidos dirigidos. Tiene el 72,8% de victorias, por encima de Phil Jackson, 70,4%, técnico de 6 anillos con Chicago y 5 con los Lakers. Hay que recordar que entrenó a Jordan Jacoby por si no lo saben. Y por encima de Bill Cunningham, que es el tercero en esta lista, con 69,8% de victorias. Que este señor fue el entrenador de los 76ers entre el año 77 y el 85 y fue campeón en el 83 con el equipo en el que estaban Moses Malone y Julius Erving. Bien, y a lo que yo voy, y lo que quiero decir de Joe es que no se trata de una racha puntual ni de una temporada aislada. Son más de 300 partidos entre fase regular y playoffs, con ajustes constantes, presión competitiva y varios cambios estructurales en su plantilla. E incluso gestionando escenarios complejos como la lesión de Tatum esta temporada y le quitan 5 de 8 jugadores claves la pasada temporada. Y este dato no convierte evidentemente automáticamente a Mazzulla en el mejor entrenador de todos los tiempos, pero sí lo coloca en una conversación estadística de máximo nivel. Su rendimiento sostenido refleja algo más profundo que el talento individual. Habla de estructura, de cultura competitiva y de estabilidad organizativa, con el respaldo del proyecto que lidera Brad Stevens desde los despachos y Mike Zarren, evidentemente. En una liga donde la volatilidad es norma con el nuevo convenio colectivo y mantener el mejor porcentaje de victorias histórico con volumen suficiente para validarlo ya no es casualidad. Es consistencia de élite y evidentemente para mí es el próximo Coach of the Year, aunque a él se la pele. Sí, a ver, a día de hoy, lógicamente la temporada para Mazzulla era un toque de atención. Hasta ahora se le podía poner en el debe, que siempre había sido con los Jays, con plantillas pues creadas para ganar, y sin embargo, una temporada donde hay que tirar más de entrenador que nunca, pues yo creo que nos ha sorprendido a todos. Es que nadie esperaba este récord y esta manera de jugar, y bueno, pues al final eh, los críticos no van a tener argumentos, pase lo que pase de aquí a final de temporada, para reconocerle a Mazzulla lo gran entrenador que es, y a poco que siga así, bueno, tiene más que meritorio pues el galardón de técnico del año. A mí, es verdad que Detroit está haciendo un temporadón, que ahora Charlotte Hornets pues también está en un nivel altísimo y también se nota la mano de, bueno, pues de su entrenador que fue alumno de Mazzulla. Entonces, bueno, pase lo que pase de aquí a final de temporada, será candidato, y de seguir en esta línea y en estos porcentajes de victoria, para mí es favorito número uno para ser técnico del año. Sí, a ver, al final es eso, es la temporada de confirmación de que dijeron, ha ganado con un equipo espectacular, con Porzingis, Holiday, White, Pritchard, Tatum, Brown, pero cuando se lo quiten, pues no va a ser capaz. Y yo creo que no hay más que ver esta temporada sacando a jugadores pues, como Hugo González, como Baylor Seyerman, Jordan Walls, Queta, Garza, de la auténtica nada, de G-League, de no jugar, de 0 minutos, a ser jugadores que aportan un montón. Y es algo que siempre le valoramos a Brad, y es cierto que Mazzulla está siguiendo esa estela de convertir a auténticos nonames, como diría cierto streamer, en jugadores pues de rotación y muy útiles. Así que yo creo que de reconocer. Y hablando de uno de esos jugadores, uno que ya sabíamos lo bueno que era, no hace falta que nos lo confirmara este año, el bueno de Derrick White, que ha sido Defensive Player of the Month en la conferencia Peste, destacados sus 1,7 tapones por partido, que destacaban en la publicación de Instagram. Tiene cojones que me acaba de enterar de que existe este premio. ¿Solo este año lo han hecho o ya el año pasado lo hicieron? Porque esto es nuevo, o sea, esta mierda del Sí, Defensive Player of the Month, ¿es de este año o de cuándo es? ¿Ya el año pasado lo yo hacían? no lo recuerdo. Ya sabéis cómo es mi memoria, no lo recuerdo. Hostia, Yo es es que... cierto
que soy consciente de este premio porque me ha saltado ahora con White, ¿eh? O sea, Pero ahora tengo dudas de ver. si lleva muchos años. La temporada pasada y esta. Las dos únicas Correcto. que ha... Destacados nombres como Víctor Wembanyama, Jaren Jackson, Amen Thompson, Tumani Camara, Draymond Green, Dyson Daniels, Ivan Mobley, Andrew Nembhard, Scotty Andrew Barnes, Nembhard. Keyson Wallace, Isaiah Stewart, Chet Holmgren, Ausar Thompson. Esos son los ganadores de este premio. Wembanyama y Dyson Daniels y Ivan Mobley los únicos que han conseguido 2 veces el premio. ¿A quién le importa? No está mal. Probablemente a nadie, pero bueno. Bueno, tiene valor ese Bueno, a ver. premio a nivel global, quiero decir, cuando es el de temporada. Le dan Sí, el a Defensive ver. Player of the Year, sí, pero bueno, es una manera de motivar a los defensores a que trabajen todo el año. No está mal, no está mal. Noticia también los 13.000 puntos, ¿no? de JB. Jalen. De JB que se une, a ver si lo tengo por aquí, A unos cuantos. a unos cuantos de Boston. Vamos a hablar de los de Boston. Sí, Se sí, sí. une a Hostia, si hay que hablar de todos John. los que han conseguido 13.000 puntos a lo largo de la historia. Pues. Cuidado. Mira, en Boston está John Havlicek, Paul Pierce, Larry Bird, Robert Parrish, Kevin McHale, Bob Cousy, Sam Jones, Bill Russell, Jason Tatum, Dave Cowens y Joe White. Hay 11. JB es el 12º jugador. 12º jugador. Sí, porque el En- 12avo. El 12avo es. El primero también es un 12avo de los jugadores. Pues eso. El 12º jugador de los Celtics en lograr esa cifra redonda. Lo logró entre los Sixers en los partidos que vamos a hablar en un ratito. ¿Qué más? Pues tenemos lo de Dalano, que un nombre, bueno, que ya hemos comentado la peculiaridad. Quizá en Estados Unidos no cause mucha risión, pero bueno, aquí un señor que se llame Dalano, pues bueno, da que hablar y hay que hablar de él, que ha vuelto ya con los Texas Legends, franquicia G-League de los Mavericks, después de ese contrato de 10 días. Sí que ha jugado algo, ya que hemos tenido bastantes partidos de los últimos con minutos de la basura, que al final es lo que iba a jugar. Jugó contra Phoenix, contra Denver y contra Brooklyn, anotando un total de 4 puntos, 2 asistencias, un tapón y una pérdida. Y una falta personal. Bueno, sin pena ni Hemos gloria. firmado como two-way, ¿no? Sí. Al otro JT, ¿no? A Juan Tanganas, John Tonje. Que bueno, por Qué bueno. tener otro jugador más, recordemos que los waivers solo podían ser firmados hasta el 1 de marzo, por lo cual ya no podemos firmar a nadie que hubiera sido cortado, por lo cual todas esas pajas mentales que salían por ahí los últimos días, o sea, los días de cuando se hizo el traspaso y eso, por ver un poco el encaje salarial, lo que hablamos hace unos programas, ya nada, seguramente se aguante con Tonje, con Amari Williams y con Ron Harper Jr., aparte de la vuelta de JT hasta final de temporada. Así que yo creo que viendo el buen hacer del equipo tampoco es necesario el buscar un agente libre y que nos ayude, pues como se habló. Conley se habló, ¿no? Cam Thomas también se habló algo. Y no sé quién más por ahí. Habíamos dicho. Yo creo que de todas maneras, a ver, todo eso es ingeniería financiera que Mike Zarren lo habrá estudiado al dólar, porque el objetivo número 1 era salir, incluso como hemos hecho, del impuesto de lujo. Y bueno, por firmar a un jugador ahora que no te vaya a aportar o te vaya a aportar poquito y meter otra vez en el impuesto de lujo, creo que no tiene sentido. Y además yo creo que bueno, todos sabemos que Brad Stevens lo dijo en su momento, ¿no? Que el jugador que iba a venir sabía el rol que iba a tener, que no iba a participar en todos los partidos. Es decir, cerró la puerta a cualquier waiver que tuviera la intención de participar con algún equipo contender. Y al final pues vamos a encadenar contratos de 10 días a diferentes jugadores para no pasarlos del impuesto de lujo, no van a jugar. Supongo que convertiremos a Ron Harper Jr.
porque además se lo merecen en un contrato convencional, y al final, bueno, pues terminaremos la temporada regular y los playoffs de 8, pasarte en el límite salarial con jugadores que no te van a dar un salto de calidad. Sí, no, eso está claro que al final, hombre, si consigues a un jugador que te mueva mucho la balanza, que te pueda aportar gran cosa, pero viendo cómo está ahora mismo de cerrada la rotación y viendo que has sido capaz de sacar a jugadores como Luka Garza ahora para que te haga de tercer pivot con la llegada de Vucevic, que tienes a Ron Harper Jr., yo creo que no es necesario y al final, pues yo era un poco lo que decía antes de que hay que ser consciente de lo que es esta temporada. Tampoco vas a meterte en el impuesto de lujo por unos miles de euros para intentar luchar un poco esta temporada. Oye, ya habrá otros años, ya habrá otros momentos y yo creo que al final lo que siempre decimos, que confiamos en la gerencia de Boston y yo creo que en este caso pues también es correcto el decir, oye, pues aguantamos con lo que tenemos, que tampoco vamos a tener una prisa de la hostia en sacar algo de esto y ya veremos lo que hacemos otros años y pues viendo la rotación que hay, pues me parece lógico. Y a la rotación le vas a meter a Tatum. O sea que al final, y de los waivers no vas a traer a nadie mejor que Tatum. No. Entonces claro. es tontería. Yo, vamos, lo tengo clarísimo y cuando escuché a Stevens decirlo, pues más claro todavía. Y además es que es lógico. Tú no te desprendes de todos los jugadores al final poniendo pasta para deshacerte de jugadores pues como Minot o como Boucher que no contaban, cuyo único objetivo era bajar del impuesto de lujo para subirlo por $1 puñado. No tiene ningún sentido. No. Está claro que... Hey amigos y amigas de los orgullosos, un recordatorio de vuestro colaborador de confianza, fuicaomar.es, vuestra tienda online de referencia para todo lo relacionado con el baloncesto, Celtics, NBA, ACB, FIBA y el streetwear. Y vaya catálogo que tienen, esto es el paraíso del fan, nada de humo, todo original y con estilo. Exacto, desde zapas técnicas y sudaderas hasta auténticas piezas de coleccionista, camisetas de Kukoc, Sabonis o Drazen con la Cibona. No te lo pierdas, échale un vistazo a su web con más de 4.000 productos oficiales. Completan su catálogo con gorras, mochilas Spaceground, G-Socks y ropa urbana de primera calidad. Y para nosotros, los orgullosos, tienen un trato especial. Usando el código FUICAORGU conseguimos 5 euros de descuento con una compra mínima de 20 euros. Así que ya sabéis, fuicaomar.es, aplicad el código FUICAORGU y aprovechad. Calidad y autenticidad aseguradas. ¡No os lo perdáis! Y una semana más, lanzamos una pregunta para ti, para que formes parte de la conversación y del programa. Para ello, 3 formas muy fáciles de participar. Con el hashtag orgullososfuicaomar en X, mensaje directo en la publicación de Instagram o en las plataformas distintas iVoox, YouTube, Spotify, dejar un comentario con la respuesta correcta. Si conseguís acertar, 2 cosas importantes. La primera, poder salir en el programa, decir lo que queráis, ser mencionados, insultarnos, halagarnos, ya sabéis. Y segundo, a final de temporada sortearemos un artículo original de los Boston Celtics gracias a nuestros amigos de Fuicaomar. Y todos los que han ganado a lo largo de la temporada podrán participar en ese sorteo. Vamos ya con lo de esta semana. Ganador de la última pregunta, Andoni de la Llosa, al cual le mencionamos. Esperemos contar con un vídeo suyo, si puede ser para la próxima semana, ya que nos ha pillado un poco en bragas esta. Pregunta para la siguiente semana, para el siguiente programa. ¿Qué dedo tiene roto Baylor Seligman? Pregunta facilita. Lo sabrá que no necesiten ni escuchar el programa ni mirarlo en internet, pero bueno, esta vez sencilla. Recordad, hashtag orgullososfuicaomar, mensaje directo en Instagram, comentario en las distintas plataformas. Os dejamos con el resto del programa. Chao.
Y bueno, finalizado el All-Star, los Celtics han jugado unos cuantos partidos, 8 en total, de los cuales hemos perdido solo uno contra Denver, 103-84 en el propio Denver, la propia ciudad de Denver. Y luego hemos tenido pues otras 7 victorias contra Chicago, en Boston, luego en Golden State, también conocido como San Francisco, contra los Warriors, en Los Ángeles, en Phoenix, contra Brooklyn y Filadelfia en casa y en Milwaukee. Destacar de estos partidos, bueno, obviamente la derrota contra Denver, de los pocos partidos que he visto yo a Matsula con un resultado que tampoco era tan adverso, yo creo, en un principio, quitar a los titulares y tener minutos de la basura. Me sorprendió bastante y me sorprendió para bien, quiero decir, que a veces, oye, pues el partido está ya perdido y ya se veía que tanto el ritmo de juego como la dinámica no iba a dar para más. Pues oye, le das la mano al rival, aceptas la derrota y listo. Con lo cual, buen gesto de Matsula. Y luego el siguiente partido contra Brooklyn, 148-111, que fue un partido... No sé al final si salió la estadística del offensive rating definitiva, porque había gente que decía que había sido el partido con mejor offensive rating de la historia, otra gente que decía que según Cleaning the Glass no, pero bueno, de igual manera uno de los partidos con mejor offensive rating, que al final son los más o menos los puntos por posesión de un partido, pues este fue uno de los mayores de la historia, también en cuanto a nivel de effective field goal percentage, porcentaje de tiros de campo efectivos. Y bueno, fue una barrida total contra Brooklyn. Y bueno, pues luego contra Filadelfia y Milwaukee, los dos últimos también. El de Filadelfia, el resultado más abultado de lo que parecía de lo que parecía indicar el final, pero bueno, con ese partidazo de Queta con 27 de 17 se arregló todo. Y luego el mejor partido de Hugo González en la NBA, podríamos decir, con ese 18-16 contra Milwaukee, además de 3 robos y 2 tapones. La victoria contra Los Ángeles, que siempre viene bien, contra los Lakers, con un partidazo de Pritchard y también de Brown. Y bueno, del resto yo tampoco, no sé si queréis comentar algo más. Yo creo que pasaron más desapercibidos que estos que hemos comentado, pero bueno, si queréis ofrecer una visión general de estos últimos 8 partidos, libres sois. Bueno, yo diría que el partido de Denver es un partido donde le perdemos en el último minuto y medio del tercer cuarto, que nos hacen un parcial muy grande y se nos va. Entonces el partido estuvo igualado, a pesar de que tuvimos una noche aciaga en el tiro. Tengo anotado por aquí no llega a un 35% en tiros de campo y no llega a un 28% en tiros de 3. Entonces, bueno, Denver también nos domina el rebote y perdemos en una mala noche en general del equipo, de un Jaylen Brown desafortunadísimo en el tiro, un 33%. En las victorias hay un denominador común, que es el dominio en el rebote. En las 7 victorias hemos superado ampliamente en el rebote al equipo contrario. El acierto en el porcentaje de tiro, especialmente en el de 3. Y en los últimos partidos, la defensa que está dejando a los rivales en muy pocos puntos y además con unos porcentajes malísimos. Y también me gustaría, así, un apunte, porque antes del parón del All-Star, Matsula repitió varios partidos con 2-5 en el quinteto titular. No funcionó. Tampoco ha funcionado cuando han jugado Keita y Vucevic juntos, no me han gustado. Y sin embargo, después del All-Star hemos vuelto al esquema habitual de 4 bajos y un 5, y yo creo que nos va mejor. Vucevic sigue saliendo del banquillo. Yo creo que poco a poco se va entonando y nos da una posibilidad que no nos daba ni Queta ni Garza, porque con Queta todo tiene que ser pick and roll y con Garza todo tiene que ser pick and pop, porque no tienen ninguno de los dos lo que puede aportar Vucevic, que puede jugar pick and roll, pero también puede jugar pick and pop quedándose en la línea de 3.
Y yo creo que para mí esos son los puntos clave. También me gustaría resaltar pues que la victoria apabullante en Los Ángeles contra los Lakers, pues lo vio mogollón de gente en Estados Unidos, pues, 5,8 millones de espectadores, que es el partido del Sunday Night más visto desde el año 2000. Así que me alegra que haya habido mucha gente que haya visto cómo hemos barrido un día más a los Lakers. Y nada, como siempre me gusta, la llegada de Bucevic pues le ha restado minutos a uno de mis dos protegidos, a Luca Garza. Sin embargo, pues en el último partido que ha podido jugar por la baja de Queta, ha jugado ya pues 20 minutos, ya ha hecho lo suyo, 7 puntos, 10 rebotes, 7 de ellos ofensivos, demostrando que a pesar de haber perdido protagonismo, a pesar de ser el tercer pívot, cuando se le requiere el esfuerzo, pues eso para él es innegociable. Luca. Habéis comentado muchas cosas, estoy muy de acuerdo en absolutamente todas. El partido de Denver también era un back-to-back. El último partido de la gira por el oeste, en el que visitamos en Oakland a los Warriors, se ganó bien con un partidazo de Pritchard que ya venía con muy buenos números del partido contra Chicago. Contra Chicago, Vucevic empieza a jugar y empieza a hacer cositas, coge 11 rebotes, creo que hace su primer doble-doble. Y es un jugador que a mí me parece muy interesante para el equipo, porque te aporta ese punto de veteranía. Creo que está ayudando bastante a Queta en cuanto a posicionamiento en el parque. Y es como decía José Luis, es un jugador que te aporta el rol y el pop, cosa que ni Queta te puede aportar el pop, o sea, salir hacia la línea de tres, ni te puede aportar Garza el rol con la efectividad y con el toque y con el cuerpo también que tiene Nikola Vucevic. Además bueno, de ese talento y de lo que te puede generar desde la línea de tiros libres o un poquito más atrás en el pase, en esos cortes que se han aprovechado bastante bien, sobre todo Hugo González o Jordan Walsh, y que tiene ese tirito que está tirando al 40% en triples en estos 8 primeros partidos, si no recuerdo mal, 40,7 en Desde que está tres. en Boston, 35 vi yo antes. Yo tengo los últimos 8 partidos de Celtics aquí y Nikola Vucevic tiene un Bueno, sí. 40,7% No, en bueno, en triples. estos jugó varios antes Claro, yo del estoy hablando de All-Star. los que ha jugado hasta ahora. Sí, en los 10 que ha Em, jugado en Boston, o sea, los dos anteriores al All-Star y los 8 de después, 35% en triples. es que tuve un partido en el que ¿Cuál era? Es que claro, estamos hablando. A ver, No sé. con Denver tuvo 0 de 4, por Sí, ejemplo. no, con Denver Joder, fue mal fue desastroso, partido, sí. pero fue global, creo que un Sí, 28% sí. Sí, no, no, no. Debió ser el partido Lo tengo aquí. A ver, pues no lo veo. Nikola Vucevic. Sí, el de Brooklyn Nets. Hace 3 de 3 en triples Vucevic, Sí, 9 de 3 en 3, tiros 3 de de 6 campo. contra Philly, pero luego contra Milwaukee 0 de 4, 0 de 3 contra Claro. Phoenix. O sea, o mete por encima del 50 o no mete ninguno. Sí, y lo El vi hijo tirar muy puta. cómodo desde las esquinas también. Que no Sí, era un sitio, no era un sitio eso es. que estuviera acostumbrado yo a ver a Vucevic tirar. Siempre lo vi de frente o de 45, ¿no? Pero desde las esquinas no tenía como recuerdos de ver a Vucevic con un tiro consistente y habitual. Y bueno, ese partido, tengo varios datos que fui cogiendo a lo largo Mira, del sí, tiempo y como por comentar llevamos. el dato estúpido, de los 10 partidos que lleva con Boston, o ha metido el 0% o ha metido más del 50%, salvo contra Nueva York, que fue un 16. Todo lo demás, o por encima del 50 o cero. O sea que, bueno, Mira, en ese que no sé si es partido, un buen el que dato, fue. ¿no? Pero No lo sé. ahí Si queda. no metes el primero y el segundo, deja de tirar. Ah, eso es. Claro, no, no, Y, y si, visto el y- dato. y- y si lo entiende y si se da cuenta, es un dato maravilloso. Mira, ese partido contra Brooklyn, que no es un partido destacable más allá de los porcentajes, que nos vamos a un 67% en tiros de campo y un aterrador para el resto de rivales de la NBA del 65% en triples. Jaylen Brown y Nikola Vucevic son la segunda pareja de compañeros de la historia de Celtics en anotar
28 o más puntos cada uno con un 69% de acierto en tiros en el mismo partido. El único otro dúo de los Celtics que lo logró fue Larry Bird y Robert Parrish el 30 de noviembre del 1982. Y datos de estos días hay a patadas, pero a patadas, ¿eh? Mira, de Hugo, hay que hablar de Hugo, porque Hugo, el último partido que hemos jugado, que sale de titular, es una machada lo que hace, porque Dick Lippe nos comenta que Hugo González es el séptimo novato en la historia de la NBA en tener al menos 10 puntos, 8 rebotes y 3 robos en la primera mitad durante la era jugada por jugada, que es desde el año 80 y no ¿lo sabéis? Desde que se mide todo esto a nivel estadístico. 90 y algo. 90 y algo. Si Pues mal mira, no recuerdo, 90 y algo. Te lo digo, ¿eh? Wembanyama lo logró 2 veces. Scotty Barnes, Luka Doncic, Ben Simmons, Ed Davis es el que jode la estadística. Y Michael Olowokandi, que es el otro que también la fastidia. 97-98 es la temporada que 97, empezó el 98. play-by-play. O sea, hace 27 años, ¿no? 28. No voy a hacer la Por ahí. resta. Si quieres hacerla, hazla. Y Hugo en ese partido hace 18 puntos, máximo de carrera, 16 rebotes, máximo de carrera, 3 robos, máximo de carrera, 2 tapones, no máximo, iguala máximo de carrera, y se une a Larry Bird como único jugador en la historia de los Celtics en lograr como rookie estos datos en un partido, o estos números en un partido. Lo cual le pregunta a Bichin al terminar el partido, te unes a Larry Bird y tal, y Hugo contesta otra cosa completamente diferente o no hace ningún tipo de mención a Larry Bird. La pregunta es, ¿Hugo González sabrá quién es Larry Bird? Seguro que sí, Sí, hombre, seguro que sí. por favor. Pero no hace ningún tipo de comentario al respecto, de unirse al tío. Me gustó mucho porque, visteis el partido, ¿no? Anota una canasta en transición, no recuerdo cuál, y en la jugada anterior falló creo que los 3-4 primeros triples que tira los falla. Luego mete 2 o 3 seguidos, ¿no? Pero mete una muy buena canasta y está súper enfadado y se golpea incluso las piernas. Es un 2+1, se golpea las piernas porque aún estaba recordando el fallo del triple liberado de la jugada anterior. Y Sam Hauser le da como un golpe en el pecho y se ríe porque se da cuenta que Hugo iban ganando ya de 20 y pico. Y Hauser se ríe porque, como diciendo, este tío es un puto animal competitivo y sigue agobiado porque falló, no sé qué, o sea. Y lo comentaba en uno de los podcasts que estuve escuchando hoy al respecto, porque hablaron mucho de Boston. Y es cierto que me he dado cuenta, lo que comenta Gaitán en el NBA House con Víctor Arrufat, que como que Matsula baja un poco la guardia con Hugo González a la hora de el trato con el jugador. Hay momentos en los partidos en los que como que lo mima. Más allá de que cuando lo caga lo sienta y no lo vuelve a sacar y tal, hay una jugada que cuando, no la comentaron en el podcast este, pero cuando hace un challenge de algo que, no recuerdo el challenge, pero de algo, de una jugada en la que estaba inmiscuido Hugo González, supongo que hay instancias de Hugo González y lo pide Joe Matsula, porque el asistente le dice que lo pida, evidentemente, y lo gana. Va corriendo Hugo a la banda y como que le choca la mano o le dice algo al que está mirando para pedir el challenge o no. Y Hugo, y Joe, sentado en la silla del banquillo, se escoña de la risa y baja la guardia porque le hizo gracia lo que le dijo Hugo al otro, ¿no? Y sí se le ve algún gesto como de cariño, como de mimo, como de cuidado a Hugo. Entonces, mucha gente comenta que Joe se ve reflejado en Hugo, en su intensidad, porque es un tío que no para, tío. Es espectacular, está todo el tiempo en movimiento, va como un puñetero animal al aro. Y es cierto que comete muchos errores, porque aparte es un tío que Joe le dice, la vas a jugar de titular hoy contra Milwaukee. Defiendes a Giannis, suerte rookie, ¿no? Como diciendo, vas a flipar. Y de repente ves que hay defensas que se sigue pasando de frenada, que entran muy rápido a la finta y caen fintas, pero cada vez menos, cada vez está más
estable, cada vez comete menos faltas o faltas que no tocan. Entonces, yo creo que ha caído como un guante que Joe le quiere muchísimo y que lo cuida muchísimo y que es evidente que el tío está mejorando mucho, más allá del super mega hiper bache que ha tenido desde el triple, como nos ha comentado Andoni de la Llosa, que hemos hablado antes de él, que ha tenido un 10% en una racha larga de partidos, un 2 de 20 si no me equivoco. Es cierto que, bueno, en el último partido mete algún triple más, liberado y tal. Hay que decir que Hugo González es el mejor net rating de la NBA, es el mejor jugador en net rating de la NBA. O sea, tiene 17,1, el segundo es Ajay Mitchell, 15,9, el tercero es Shai Gilgeous-Alexander, 15,6, Chet Holmgren, todos de OKC, 13,9 y Víctor Wembanyama, 14. Es una auténtica animalada lo de Hugo, que el net rating evidentemente depende de los jugadores con los que estás jugando, evidentemente. Pero que no está jugando con Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander y el Jordan del año 96. Está jugando con Jordan Walsh, con Peyton Pritchard y con Nikola Vucevic. No está jugando con superestrellas. Quiero decir, él es parte activa de que esos números sean así. Y no sé si tengo algo más por aquí de... Ah, sí, tengo un dato loquísimo que decía que no le va a contar Cas, pero te lo voy a contar a ti. Venga, Solo va, a ti. cuéntame. Con Derrick White y Hugo González en cancha, 122,1 en offensive rating. El mejor offensive rating de este año es el de Denver, hasta ahora, cuando vi este dato, que es de hoy, 120,9. O sea, por encima del mejor offensive rating de la NBA. 93,8 en rating defensivo. El mejor rating defensivo es de OKC, 106,1. 93,8 con White y Hugo en cancha. El neto es más 28,3 cuando ellos dos están en cancha al mismo tiempo y no juegan poquito juntos. OKC es el mejor neto con 11,6. Boston es el segundo. 11,6. Con White y Hugo, 28,3. Hugo es el denominador común de net ratings super mega hiper positivos para su equipo. Y da igual con quién juegue. Juegue con quien juegue, el tío tiene el mejor más menos de la NBA, el mejor net rating. Y bueno, no juega 2 minutos por partido, insisto. Juega bastante, 15 minutos por partido de media, ¿no? Si no me equivoco. En estos últimos 8 partidos ha jugado 16,1 minutos. Bueno, ya son minutos en los que cuando él está en cancha, el equipo siempre sale ganando. Entonces, no soy yo el que quiere hablar de Hugo por el hecho de que sea español, pero coño, que acaba de cumplir 20 años y que en Boston están todos flipando con él. Y evidentemente en Boston no están flipando con él porque sea español. Entonces, bueno. ¿Y queréis hablar del otro de la península ibérica? Sí, hombre, Del habrá partidazo que hablar. Bueno, antes de nada voy a decir que la comparación estadística de un net rating de dos jugadores con el de un equipo completo es absurda e inútil. O sea, que está muy bien, pero es absurdo e inútil porque Sí, dos jugadores no juegan el mismo tiempo ni en las mismas circunstancias que todo un equipo entero. Entonces, decir, no, es que si solo jugaran Hugo González y Derrick White en el equipo... No, pero es Hugo González y White con otros 3. Que sí, pero que al final una combinación, pero, a ver, cuantos más jugadores y más minutos, la muestra se va a normalizar. Claro, es como si un tío mete una canasta de... O sea, coge y tiene un net rating de repente, un partido de 20 porque juega un partido solo y ya dices que es el mejor de la historia porque... No, pues no tiene sentido porque conforme aumenta el tiempo y aumenta los jugadores, pues la muestra se normaliza mucho más, no son números tan exagerados. Y bueno, yo simplemente no quiero comentar nada más de los partidos, que si no ya se nos va esto mucho. Quería dar no sé si premio o comentar cómo Joe Mazzulla ha hecho a este equipo lo que es a través de 3 jugadores. O sea, yo creo que Jaylen Brown, Derrick White, Keta,
hemos hablado de todos mucho, pero yo creo que hay 3 jugadores para mí fundamentales en el resultado de este equipo, que son Hugo González, Baylor Sellerman y Jordan Walls, porque han hecho que un equipo que tenía serias dudas defensivas con la marcha de Holiday, de Porzingis, de la lesión de Tatum, perdón. Obviamente estaba claro que defensivamente no iba a tener la misma capacidad que el año pasado. Y lo han hecho no solo a través de la defensa, que también son jugadores muy, muy empeñados defensivamente. Yo creo que destacar sobre todo la capacidad de esfuerzo y no solo de esfuerzo puntual, sino de continuamente estar detrás del atacante, estar siempre atento, ir a las ayudas, involucrarse colectivamente. Y no solo en eso, sino también un punto positivo, que ya lo ha comentado José Luis muchas veces con Luca Garza, que es el rebote ofensivo. Porque al final, si tú tienes una mala defensa, la manera de no tener que defender, o no, sobre todo no defender en transición, que era uno de los problemas que siempre hemos tenido, es coger el rebote ofensivo o al menos cargar el rebote ofensivo. Y estos 3 jugadores están haciendo una labor, desde luego, encomiable en el rebote ofensivo. Ya vemos a Baylor Sellerman como salta cada vez que puede a meter un manotazo de esos, se apoya encima de quien sea y mete un manotazo, aunque no consigas el rebote ofensivo, al menos complicarlo y evitar la salida en contraataque. Y yo creo que es de reconocer que no son jugadores de tanto renombre, no tienen unas estadísticas locas, nada de eso, y muchos partidos pues son muy fallones, pero creo que gran parte del éxito está en 3 jugadores que se dejan todo en la pista cada vez que salen, que no requieren nada. Y el otro día me acordé, bueno, me acordé no, que estaba jugando Minot y se le veía que hizo un par de buenas acciones y ya se envenenó. Empezó a tirar cuando no debía, a hacer muchas cosas que se salían de la norma, y para mí era un jugador que merecía estar en el equipo, pero no lo estaba por eso, porque se envenenaba, empezaba a hacer cosas que no debía, cometer faltas, tiros estúpidos, y lo que tienen estos 3 jugadores es que están callados, trabajan y no se exceden. Si es su día, pues ya probarán. Es cierto que bueno, que quizás Seyerman pues con el triple pues se excede un poco más, pero al final son los que más se esfuerzan o que más dan por el equipo a nivel de esfuerzo físico, de intensidad, de juego sucio, hustle plays, como se le conoce en Estados Unidos. Y por eso te decía, José Luis, que yo creo que va a salir Baylor Sellerman desde el banquillo, porque me parece que es muy positiva esa energía que tienen los 3 sobre todo utilizada cuando salen desde el banquillo, cuando pues eso, los primeros minutos, que coincides un poco con el quinteto inicial rival, que están ya un poco cansados y puedes aportar ese plus de energía. Y yo creo que Hugo, Walls y Sellerman, sobre todo si Sellerman está a buen nivel de tiro de 3, que al final es lo que le falla un poco sobre todo a Hugo y un poco también a Walls. Entonces quizá meter a Sellerman también para utilizar a los 3 junto con seguramente Pritchard y Vucevic, que he de decir que no confiaba en que fuera Vucevic el pívot suplente, pero creo que de momento se está demostrando que Keta merece ser el titular. Y más allá de eso, nada. Es que lo comentaba el otro día con Manu. Joe Matsula con Manu Planetario de Nevedictos y de Midrange. Con Joe Matsula le dijo a Neemias Queta a inicio de verano pasado, al terminar la temporada pasada, que él iba a ser el pívot titular desde el primer al último partido. Viniera quien viniera, pasara lo que pasara,
Evidentemente, si viene Jokic, no, vale, pero como sabía que no iba a venir Jokic, No, le dijo, y si hubiera venido Zubac, tampoco. que no ha venido Zubac tampoco, que por cierto no ha vuelto a jugar al baloncesto desde que fichó por los Pacers. El tema es que le dijo que iba a ser titular y que se preparara para ser titular, y creo que el crecimiento exponencial de Nemías Queta esta temporada está siendo impresionante. Dicho lo cual, Queta sigue siendo el titular, suele ser el que termina el partido, suele serlo, pero en minutos jugados está ligeramente por delante ya Nikola Vucevic en estos últimos 8 partidos. Nemías Queta juega 22,3 minutos por partido, Vucevic 23,7. Bueno, está ahí la cosa muy, muy igualada, ¿no? Pareja. Nemías Queta, que el último partido que juega, que no recuerdo ya contra quién fue, que fue contra Filadelfia, Sí, sin el Embiid, 27-17. 27-17, el único jugador de Celtics en lograr al menos 25 puntos y al menos 10 rebotes ofensivos en un partido, fue Queta, y en el año 89 Robert Parrish. No ha habido ni un solo jugador, aunque dudo que Bill Russell no lo hubiera logrado, pero probablemente esa estadística no esté ahí. Y Cowens supongo que también pudiera haberlo logrado. Pero bueno, que conste, solo Robert Parrish en el año 89 y Nemías Queta el otro día contra Filadelfia han logrado, pues eso, al menos 25 puntos y al menos 10 rebotes ofensivos. Su mejor partido le llamaron el partido de Nemías Queta, ¿no? Lo bautizaron, creo que Drew Carter y Brian Scalabrine durante la retransmisión, porque bueno, estaba encendidísimo el portugués. Y no sé si queréis darle un último Un último, ¿qué? toque, un último Cuéntanos. toque a que yo quiero que lo dé, o dalo tú, joder, de Peyton Pritchard contra los Lakers, coño, que, Sí, no, que no, lo fue que le hizo a Vanderbilt, un y es que partidazo. es Sí, tuvo ahí que un es, pequeño pique con buah, Vanderbilt que estaba un poco gilipollas, pero por lo que sea. utilizando lo que yo llamo el step back marihuana, porque ha sido recientemente legalizado, igual que la droga, que es básicamente hacer pasos, pero bueno, como ahora es legal, pues oye, que lo use Si se Peyton le Pritchard. permite a James Harden, pues que se le permite a Ya todo el está. mundo, ¿no? Sí, sí, no ha llegado al extremo ese de Grayson Allen de hacer ese step back y luego dar un step Un through de paso. ese que se llama, de dar el paso para el otro lado, que eso ya, no sé si lo visteis el vídeo, pero es absolutamente vergonzoso, pero bueno, yo qué sé, la NBA y sus cosas. Y sí, hombre, hay que De- destacar Pritchard, que en los últimos partidos ha estado bastante flojete, pero sí que en el partido en el anterior contra Warriors y en el partido de Lakers especialmente con esos triples de step back desde su casa, un partido bueno, encomiable del pequeño. Y al final es de destacar eso, que pasaste antes, o bueno, está en el guión, eh, de máximos anotadores, Pritchard en Chicago y Golden, Brown en y Los en el último. Ángeles, White en Phoenix, Brown en Denver, Busevich en Brooklyn, Queta en Filadelfia, Pritchard en Milwaukee. O sea, el hecho de que cada día puede ser un jugador el que despunte, el que esté bien, el que sea el jugador más destacado. Y es que eso es lo bueno de este equipo, que es capaz sobre todo de identificar y de volcarse con ese jugador. Si un jugador lo está haciendo bien, oye, para él. Si Brown ve que White mete dos seguidas, pues se la pasa a White y oye, jugátela tú, haz jugada para ti. Ese tipo de cosas que son importantes cuando un equipo quiere tener un, un juego coral, digamos. Teníamos claro, no sé si en el último o en el penúltimo programa, que Pritchard con la salida de Anthony Simons probablemente volviera a salir desde el banquillo para Mm. darnos ese plus desde el banquillo. Yo tenía la sensación, y lo comentábamos, no sé si te acuerdas, Cas, que Vucevic iba a salir desde el banquillo y que iba a salir, y recuerdo comentarlo, Pritchard con Vucevic, y que iban a arroparlos defensivamente con Walsh y con Hugo González. Y suele Mm. ser pues esa segunda unidad en la que sale y en la que se mantiene White o Brown.
y es con lo que juega, ¿no? Y luego mete a Hauser, pero rodea muy bien con aleros muy potentes a nivel físico y con muchas manos y con gran defensa, tanto a Pritchard como a Vucevic. Pero es que lo de Peyton Pritchard, desde que ha vuelto a salir desde el banquillo, ha sido de nuevo un salto exponencial, porque eh, hay aquí una estadística que mejora absolutamente en todo, pero muchísimo. En puntos, en true shooting, en porcentajes de 2, de 3, en tiros libres incluso. En tiros libres pasa del un 85,9 a un 87,5. En triples pasa de un 35,2 a un 46,6. En tiros de 2, mira que metía midrange Pritchard, de un 56,9 a un 62,5. Más robos, tapones no mete ninguno, entonces no. No, pero- Ahí está igual. Más minutos por partido, juega un minuto y medio más por partido. Tiene mejor más menos. Y lo único que está un pelín peor, los dos aspectos en los que está un poquito peor de todo, de absolutamente todo, es en rebotes, que coge 0,7 rebotes menos. Pero claro, es que está con Vucevic, con Walsh y con Wu, que son animales yendo por el rebote. Y evidentemente, como tiene más uso de balón, porque tiene más balón porque no está Brown Tiene y más porque no pérdidas. está White, tiene un poquito más de pérdidas. Somos el equipo que mejor cuida el balón en toda la NBA. Entonces, lo de Peyton Pritchard está claro que su lugar adecuado para rendir más y mejor en este contexto, sin duda, es el de sexto hombre. A ver, que cuando ha estado en el quinteto titular, estaba haciendo una temporada espectacular. Es verdad que es un titular que sale de sexto hombre. Vas a enfrentar a reservas del equipo contrario. Claro, pero mira, 16,8 puntos por partido como titular, porque tiene que compartir muchos minutos Claro, con Brown y con White, a 23,6 puntos. Jugó los primeros 48 partidos como titular, metió esos 16,8 puntos, dio 5,3 asistencias y en los primeros 7 partidos, esta estadística es de los primeros 7 partidos desde el banquillo, 23,6 puntos, o sea, 6,8 puntos más por partido y 1,2 asistencias más por partido. Ya no hablamos de asistencias potenciales, que ya se va a dos asistencias más por partido. Pero quiero decir, evidentemente, como no está Brown o no está White, él tiene más balón y puede generar mucho más, tiene más tiro, etcétera, etcétera. Entonces, Pritchard, junto con Vucevic, rodeado de Walsh y de Hugo que no demandan balón, Pritchard es muchísimo más relevante. Estamos encontrando el puntito, Cas. Estamos ahí afinando a la espera de violín. la llegada del cero, ¿eh? Estamos llegando al prime, ¿eh? Esta temporada. Habrá que ver, habrá que ver. No nos anticipemos a futuros hechos. Encuéntranos en Twitter e Instagram como @losorgullosos. Cada like y cada suscripción nos ayudan a seguir construyendo esta historia juntos. Sigue conectando con la mística verde. Bueno, hoy se viene, ya hablemos ya de rápido, ¿no? De los partidos que vienen hasta, no sé cuándo volveremos a grabar, llevamos bastante sin grabar. Hoy está Tillman haciendo planchas, ¿no? Pull-ups en el Garden. Le van a hacer un pequeño video homenaje al campeón. Luego jugamos contra Dallas en Boston, retransmitido por la ESPN. Posible retorno de Jason Tatum. Y luego nos vamos a Cleveland
ojo, nos vamos a Cleveland, a San Ojo, Antonio y a Oklahoma. O sea que luego hay partidos un poco más relajados, Washington, Golden State, Memphis, pero bueno, aún nos vienen ahí 3 seguidos que a ver qué hacemos ahí. Sería importante ganar el de hoy, pese a que es contra un equipo que tú dices ahora Charlotte Hornets, la gente pensará fácil, nabo fácil. Están jugando muy muy bien. Con el rookie Cuidadito. del año Knippel, muy Qué probable. jugador. Está- qué ya, jugador. ya está superando a Cooper Flagg en el Power Ranking. Qué jugador. ¿Cómo Muy las bueno. enchufa? Sí. Brandon Miller llegando a su mejor nivel desde que llegó a la NBA. La Melo Ball aceptando, bueno, que no es solo su equipo. Bueno, están jugando increíble, dirigidos por Charles Lee. Como comentó José Luis antes, ¿no? de Celtics. Ex campeón de la NBA con Boston Celtics como primer técnico asistente de Joe Mazzulla. Ex de Bucks de Baden-Holzer, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué? Sí, seguro. Sí. De Celtics vino desde ser asistente de Baden-Holzer. Eso ya. Con Darvin Ham, con el ínclito entrenador de Lakers que le fue muy bien. Bueno, El Charles Mustio. le está yendo el Mustio. Pues eso. Bueno, pues. Ya os lo aparte contaremos, de, ¿no? De la vuelta de Tatum, tampoco mucho más que decir de esos partidos, yo creo. Habrá que ver y esperemos que llegue que el sí. bueno de Jason. Si Jason no juega, hoy ya se sabe que no juega contra Charlotte. Si no juega del viernes para el sábado, él dijo que volvería en Boston, así que tendríamos que esperar ya hasta el día 14. El día 14 que jugamos contra Wizards. Pues muchos enlaces. Yo creo que va a volver contra Dallas. A ver. Yo creo que sí, pero bueno. El próximo episodio lo veréis. Y hasta entonces, pues, ¿qué hay que hacer, Luca? A seguir buscando el Prime. Adiós. Esto ha sido todo por hoy en Los Orgullosos Verdes. Gracias por estar al otro lado. Recuerda seguirnos para estar al tanto de la actualidad y análisis sobre los Boston Celtics en @losorgullosos. Nos encontramos la próxima semana con más contenido. Hasta entonces.